Bueno, el tema de la cromatografía es un poquito extenso, entonces voy a tratar de ser más puntual, voy a mostrar una serie de imágenes. El objetivo es tratar de contarles cómo se realiza, cómo se interpreta y algunos resultados de cromas que he realizado durante varios años. ¿Qué se imaginarían ustedes si alguien les cuenta que existe una herramienta que mediante un proceso físico de separación de mezclas y utilizando agua destilada en unas proporciones de hidróxido de sodio y después utilizando un papel filtro especial impregnado en nitrato de plata, podemos revelar varios colores del suelo, podemos identificar el estado de salud y vida del suelo? Ahora imagínense ustedes con esta técnica que se puede convertir en una herramienta de diagnóstico que la puede tener en su finca, al lado de su cultivo. Esa es la cromatografía cualitativa de Pfeiffer. Entonces voy a iniciar con una breve historia de la cromatografía. La palabra croma o cromatografía empezó aproximadamente a escucharse por allá en el año de 1920 con el botánico ruso Mijaíl Stip, que fue el que utilizó la palabra croma, que significa color, y grafos, que significa escribir. Por allá en el año 24 fue Rudolf Steiner, un biodinámico que empezó a analizar el tema de la salud de los suelos. Ya para 1940, Edry Pfeiffer fue el que creó el cromatest, que es lo que nosotros, o lo que yo realizo con la cromatografía. Él descubrió que en 100 mililitros de agua destilada con 1 gramo de hidróxido de sodio podía hacer una homogenización de mezclas de suelos o de abonos, de mezclas complejas. Y que impregnando un papel en nitrato de plata podía hacer que esa mezcla de suelo corriera y empezara a formar unas interacciones, unos colores, unas terminaciones. Y ya para el año 2015, Jairo Restrepo y Sebastião Piñero escriben ese libro que se llama Cromatografía, Imágenes de Vida y Destrucción del Suelo, que es el manual que actualmente yo utilizo y que yo sé que muchas personas a nivel nacional e internacional están utilizando esta técnica. Antes de entrar ya con el tema de la cromatografía, quiero hablarles rápidamente de la relación que la cromatografía tiene con las 3M y con las 3S en la agricultura orgánica. ¿Qué son las 3S de la agricultura orgánica? Es el sol, que nos ayuda a la fotosíntesis, la sombra y el suelo. Y yo también digo el campesino, el sombrero del campesino y el productor. Y las 3M son las propiedades físicas, las propiedades químicas y microbiológicas del suelo, que entendidas en la agricultura orgánica son las 3M, materia orgánica, minerales y microbiología. Y en esa interacción, en esos 3 puntos, es donde está la cromatografía, que nos ayuda a conocer el estado de salud y vida del suelo y la relación con las 3M de la agricultura orgánica. Esto es un laboratorio de cromatografía. Lo puedo echar en un bolso en mi espalda, lo puedo cargar para cualquier parte. La inversión de esto es súper económico, aproximadamente al día de hoy eso que está ahí vale 500,000 pesos, lo más caro es el papel que se va gastando, pero tiene 100 cromas, entonces puedo hacer 100 investigaciones de mi suelo o de mi abono. Vamos a empezar entonces con las tareas de campo. Las tareas de campo, la primera es ir al cultivo en compañía del productor, del dueño de la finca, del administrador, que es el que la conoce, y tomar las muestras a diferentes profundidades. Yo aquí puedo jugar con 10 centímetros, con 20 centímetros, puedo hacer una calicata de 1 metro, de 2 metros, mirar todos los perfiles del suelo. Eso nos permite esta herramienta. Tomamos aproximadamente, puedo hacer un croma de cada muestra o 5 submuestras y hacerle un croma a esas 5 submuestras. Podemos jugar, la cromatografía nos permite todo eso, jugar con esas interacciones. Después nos llevamos las muestras y dependiendo de la humedad que tengan, las ponemos a secar. Importante que se sequen en un papel blanco o que no tenga tinta, porque si yo lo seco en el periódico, la humedad que tiene esa tierra me desprende la tinta y
lo más probable es que los resultados de la cromatografía me vayan a salir erróneos. Después de secados, hacemos el proceso de tamizado. Para esto vamos a utilizar un colador que tenemos que importar de Estados Unidos. Es importante saber eso. Un colador que lo conseguimos en cualquier parte. Importante que no sea metálico, porque se oxida. Entonces nos empieza a cambiar los resultados de la muestra. Esas manos que están ahí es un ejemplo de que es una actividad que la puede realizar el campesino que tiene las manos con sus callitos, como digo yo, de tanto trabajar. Eso es supremamente fácil. Y ahí hay un ejemplo de un abono de aquí de la pradera que va con biochar. Entonces empieza a cambiar y cambiamos la granulometría de esa muestra. Después pasamos a la molienda de las muestras. Para esto vamos a utilizar un mortero de porcelana con un pistilo. Si no tengo un mortero de porcelana, entonces allá en la cocina ese plato de porcelana que no utilizo y cojo una compota, ahí está el mortero y el pistilo, fácil de reemplazar. Y empezamos a hacer movimientos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, hasta que se convierta en forma de talco. Y ya de ahí tenemos prácticamente la muestra preparada. Luego vamos con el pesaje y la muestra, para eso vamos a utilizar una gramera, una cajita de Petri, y de esa muestra vamos a sacar solo 5 gramos. Con eso vamos a hacer la cromatografía. Y el resto, los otros 100 gramos que ya hemos preparado, los guardamos en una bolsa de papel sin tinta, porque ¿qué pasa? Si ese resultado no me queda bien y yo boto a la tierra, ¿qué tengo que hacer? Todo el proceso que les estaba contando. Entonces ahí guardamos una submuestra para realizar otras disoluciones. Después entramos a las tareas de laboratorio. ¿Cuáles son las tareas de laboratorio? Entonces, vemos ahí esas imágenes. La primera, vamos a utilizar agua destilada. Por cada 100 mililitros de agua destilada yo puedo utilizar 1 gramo de hidróxido de sodio. Con eso tenemos suficiente. Si yo veo que las mezclas de pronto son muy complejas, le puedo subir a 2 gramos por cada 100 mililitros. Si quiero preparar 1 litro, entonces como está en la foto de la gramera, peso 10 gramos de hidróxido de sodio para ese litro. Aquí sí vamos a tener cuidado porque eso es cáustico, quema. Entonces de pronto si lo manipulo mal me puedo ir quemando las manos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y la botella que está en ámbar es la preparación del nitrato de plata, que va a ser el medio que nos va a revelar esos colores. Para eso utilizamos 100 ml de agua destilada y le aplicamos 0.5 gramos de nitrato de plata. O sea, con 1 gramo lo dividimos en 2 y eso 0.5, y con esos 100 ml podemos sensibilizar 70 cromas. O sea, con esos 100 ml vamos a sensibilizar 70 papeles de esa caja que trae 100. Luego viene el proceso de la disolución de la muestra de suelo. Ya tenemos los 5 gramos, lo aplicamos dentro del Erlenmeyer, que es otro de los elementos. Si no tengo un Erlenmeyer en la casa o en la finca, pues me como la compota o me como la mermelada y ahí está el Erlenmeyer. Es sencillito también de conseguir el Erlenmeyer en la finca. Y le aplicamos el hidróxido de sodio. Entonces, aquí hay, importante, dice 50, 100, 150 y 200. Esas son las disoluciones en las que podemos disolver los diferentes componentes de la muestra. Entonces, esto funciona como un zoom. ¿Sí? Hace muchos años, cuando no existía esta tecnología, uno cogía la cámara de fotos, le ponía el negativo y tomaba la foto y como quedó, quedó. No es como ahorita que uno mira y no quedó mal, cambiémosla. Y luego ese negativo usted lo enrollaba y se lo llevaba allá para fotografía y lo revelaban en un cuarto oscuro. Es exactamente lo mismo lo que estamos haciendo con la cromatografía. Entonces, ese 50, 100, 150 y 200 es la disolución, es el zoom. Si yo hago un croma en 50 mililitros de hidróxido de sodio y lo puedo leer bien, me quedó perfecto. Pero si no, entonces yo empiezo a jugar con 100, 150. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes de esas disoluciones de un suelo disuelto en 4 disoluciones diferentes. Y luego viene un proceso de agitación de la muestra. Entonces, 5 gramos en el Erlenmeyer y vamos a hacerlo en 50. Y empiezo a hacer unas agitaciones de izquierda a derecha. Dice la teoría que 7 veces a la derecha, 7 veces a la izquierda por 49 veces. Yo cojo un cronómetro, pongo 2 minutos y lo agito por 2 minutos de izquierda a derecha, derecha a izquierda y me ha funcionado. Entonces cada uno también puede ir perfeccionando su técnica. Y lo dejo reposar 15 minutos. Me voy y me tomo un tinto en la finca y a los 15 minutos vuelvo y hago la misma operación. 2 minutos de agitaciones y lo dejo reposar 1 hora. Vuelvo y me tomo otro café allá
y vuelvo y hago la disolución y lo dejo reposar por 6 horas, para un total de 7 horas y 15 minutos. Ese es el tiempo mínimo que debe tener la muestra. Pero si yo ya conozco las muestras y de pronto es un suelo altamente o rico en materia orgánica, yo lo puedo dejar reposar hasta 12 horas o hasta 24 horas. Usted va creando los patrones, usted juega con los patrones de la cromatografía. Después, o mientras que se está en reposo esa muestra, comienzo a hacer la preparación del medio revelante. Para eso vamos a utilizar el papel Whatman, ese es el mejor. No estoy haciéndole aquí propaganda, pero ese es el mejor. El papel Whatman, se puede utilizar el número 4, ahí se pueden ver mejor los resultados de suelos y abonos. El número 1 es más para foliar, y el número 41 es para cafés verdes o café tostado. Purity, con convenio con la Pradera, en estos días empezamos a realizar al café tostado con un papel número 41 que nos los trajeron de Purity, y estamos haciendo esas actividades aquí en la Pradera ya. ¿Qué se hace ahí? Entonces, cogemos el papel, lo partimos así en 4 y nos queda la mitad, ese lo dejamos de muestra, y después ese lo calcamos, ponemos otro papel atrás y marcamos el centro, y marcamos 4 centímetros y 6 centímetros como se ve en la imagen. ¿Para qué? Los 4 primeros centímetros me van a servir, o es donde voy a dejar que la muestra del nitrato de plata corra. Cuando vaya llegando ahí, si ven la flechita que dice 5 milímetros, cuando esté llegando ahí, lo quito, le quito el pabilo con una pincita y lo pongo dentro de un cuarto oscuro, como la fotografía que les estaba hablando. ¿Cuál es el cuarto oscuro? Una caja, como lo ven ahí, una caja que no le entre luz. Y el número 6 es para que cuando vaya a correr la muestra, hasta el número 6 vamos a dejar a correr la muestra de suelo, que ya les muestro esos ejemplos. Y podemos poner hasta 10 cromas en secado, siempre papel blanco, servilleta, croma, servilleta, papel blanco, como un sándwich. La servilleta nos va a ayudar a retener la humedad. Y viene la corrida. Entonces, después de que pasaron las 7 horas y 15 minutos, o que pasaron las 12 horas, de la parte de arriba del Ermeyer, del sobredenante, mira, ahí en esa imagen ya se ve que decantó toda la muestra. Y el hidróxido de sodio lo que hizo fue prepararnos, ese es el negativo. Ahí ya tomé la foto y arriba en esa parte está el negativo. Está la foto que le tomamos a ese suelo. Entonces, con una jeringa, con un gotero, saco la parte de arriba con cuidado que no se vaya a revolver, porque si se revuelve, se me dañó ese reposo. Lo ponemos en una cajita de Petri. Ahí es importante poner la identificación, porque la primera vez me pasó a mí que yo saqué, puse 6 muestras y me fui cuando llegué. ¿Cuál era la de cuál? ¿Cuál era la de cuál? ¿Cuál era la de cuál? Entonces siempre debemos llevar esa identificación. Entonces yo ahí puse muestra 6, era del lote 6. Y cuando ya está eso preparado, me voy para la caja, saco, aquí es importante manipular el papel de los orillos. ¿Por qué? Porque como por dentro tiene nitrato de plata, si yo le pongo la huella, cuando el croma se me revele, aparece la huella. Y yo me voy para la fiscalía e identifico quién fue el que hizo ese error. No, mentiras. Entonces, eso es importante. Y pongo el pabilo se hace de los mismos papeles. Entonces, yo hago el papel, le pongo una cuadrícula de 2×2, corto con una tijera, los enrollo y ese es el pabilo que me va a absorber los componentes de esa muestra. Entonces, pongo la cajita de Petri, como ven en la imagen, empieza la corrida. El desplazamiento, entonces en la imagen 1 se está desplazando, entonces ahí comienza el desplazamiento de los diferentes componentes de esa muestra de suelo o de abono y van a diferentes velocidades. Eso es como una autopista y van los carros a diferentes velocidades y se van deteniendo en ciertos puntos. Entonces, ¿cuánto dura? Puede durar 5 minutos, puede durar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, dependiendo de esos componentes que vamos a descubrir que tiene. Y lo dejamos llegar hasta el número 6, como se ve en la imagen número 3. Ahí, cuando vaya llegando, quitamos el papel, le quitamos el pabilo y lo colgamos, como cuando se colgaban las fotos a revelar allá en el laboratorio, que metían el papel fotográfico y colgaban el papel ahí y comenzaba a aparecer la foto. Exactamente nos va a pasar aquí lo mismo. Entonces hay una imagen de 12 horas de revelado. A las 12 horas ya empezamos a ver eso. Y a los 8 días ya tenemos totalmente revelado el croma. Ya podemos tener una identificación de esa muestra de suelo. Ese es un resultado que está ahí, es de un abono Bocacci, que está ahí en esa imagen. Esas son las tareas de campo
y las tareas de laboratorio. Los explicamos muy rápido, pero para que ustedes puedan entender. Pero esto es un proceso de un día, de hacer todo el paso a paso, de todo el paso a paso, o inclusive de 2 días, porque si tomo la muestra el día anterior hay que dejarlas que se sequen y hacer toda la preparación. Vamos a la otra parte fundamental, que es la interpretación. Sí, esto es clave. Lo primero es muy sencillo. Ustedes después de que hagan las primeras tareas de campo y de laboratorio, ya ustedes saben hacer la cromatografía. Entonces, viene la interpretación. Entonces, aquí vamos a ver 5 partes en un croma. Vamos a poner cuidado aquí para que al final cuando muestre las imágenes de los cromas, ustedes puedan entender la interpretación. Zona central, ese es el ombligo del suelo. ¿Sí? Zona central, ahí me muestra la oxigenación. En un croma puede existir o no puede existir. Si la zona central no me aparece como un color blanquito, no me aparece un color en el centro, es porque ese suelo está compactado. Ya, de entrada digo, compactación del suelo. Si sí existe, pueden haber 2 resultados. Un color cremoso o un color blanco. El color cremoso me indica que ese suelo tiene buena oxigenación, buena granulometría, que esas raíces están por allá abajo felices sacando agua y minerales. Pero si ese centro me aparece blanco, es porque el hidróxido de sodio, al hacer contacto con el nitrato de plata, entre más productos altamente nitrogenados tenga, más blanco se pone. ¿Y cuáles son los productos altamente nitrogenados? Pues los abonos de síntesis, la urea y todos los NPK. Entonces, entre más blanco, más abonos altamente nitrogenados. Si es un abono, entonces, entre más blanco es porque me quedó mal compostado. Estoy generando es metano, no estoy haciendo un proceso de compostaje. Entonces, zona central, ¿existe o no existe? Si no existe, compactado. Si existe, hay oxigenación. Y si sí existe, 2 colores, cremoso o blanco. Cremoso, ok, buena oxigenación. Blanco, hay por ahí gato encerrado. Segunda zona. Zona interna. Es la zona mineral. Aquí me va a mostrar los minerales que tenga esa muestra de suelo o esa muestra de abono. Recuerden que es cualitativa, no me va a decir qué minerales, me está mostrando la foto. Importante que a medida que vayan apareciendo las zonas, cada zona se tiene que desvanecer e integrar. Entonces, la zona de oxigenación tiene un color cremoso, se desvanece y se integra con la zona mineral. ¿Sí? Esa integración es la que nos la está haciendo la microbiología. Entonces aquí aparecen los minerales. Ahorita le digo qué colores son buenos y qué colores no son buenos. Luego viene la zona intermedia, que es la zona de la materia orgánica. Entonces aquí me está mostrando cuál es la materia orgánica que tiene ese suelo. No me está diciendo qué cantidad. Siempre la zona mineral se desvanece y se integra a la zona de la materia orgánica. Entonces la zona 3, zona de la materia orgánica. La zona 4... es la zona externa o la zona enzimática o nutricional. Enzimática, enzimas, comida, nutrición. Aquí donde me está mostrando la comida que tiene ese suelo, el humus disponible para que esos microorganismos también coman y le pongan minerales y agua a las plantas. Ya les explico las terminaciones, pero dice que debe terminar en forma de nubecitas y lunares enzimáticos. Esas son las 4 partes del croma y la zona número 5... me pasé. La zona número 5 es la zona periférica de manipulación. Recuerda que yo les dije, es como la radiografía. Cuando el médico la coge de los lados para poder analizar. Así vamos a coger el croma. Y la zona de interpretación, que es donde yo voy a poner finca la pradera, croma en 50 mililitros de hidróxido de sodio, la información de ese croma. Entonces, recordemos, 5 partes, las 4 primeras son las que vamos a utilizar en la lectura. Luego pasamos al patrón de colores. El patrón de colores. Hay unos colores deseables y unos colores no deseables. ¿Cuáles son los colores deseables? La misma palabra nos dice, los que queremos que nos aparezcan en nuestras investigaciones. Entonces, los colores deseables nos hablan de un estado evolutivo, saludable, bien, chévere ese suelo.
¿Cuáles son? Amarillos, dorados o anaranjados, tonalidades verdosas o cafés o rojizos. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ahí. Esos son los colores deseables. Entonces grabémonos bien los colores, porque ahorita voy a mostrar ejemplos de cromas con colores deseables y con colores no deseables. Colores no deseables, entonces aquí nos hablan de salud, de vida, de materia orgánica, de minerales, de microorganismos, nutrición. Colores no deseables, aquí ya empezamos a hablar de presencia de químicos, de venenos, agricultura convencional. Colores negros, cenizas, pardos o muy oscuros. Tonalidades lilas o violetas es cuando hay Roundup, cuando hay esos herbicidas. Esos azules que van a aparecer ahí es cuando aplico Tordón, ya he hecho por ahí unas investigaciones y ese es el color que me aparece cuando en los potreros aplico Tordón o esos abonos que ayudan a las hojas anchas y que deja que crezca el pasto. Entonces, colores deseables, colores no deseables y tenemos 5 partes que identificar: central, interna, intermedia y externa. Vámonos grabando esos. Este es el sistema radial. La radiografía, esa es la microbiología del suelo. ¿Cómo la identificamos? A través del sistema radial ideal. Entonces, en la imagen 1 es poca microbiología, es un sistema radial no ideal. Ese suelo, si nos aparece con esas rayitas como ven ahí, es porque hay presencia muy poca de microbiología. En la imagen número 2, que son como espigas de pescado, también hay poca presencia de microbiología. Puede ser que había, no sé, una variedad de microorganismos y al aplicar algún veneno, los que no aguantan esas condiciones se desaparecen y se quedan los microorganismos patógenos. Puede ser eso también. Y el sistema radial ideal que queremos que nos aparezca siempre en la cromatografía son, como ven en la imagen, tres y la imagen 4. Parecen como espigas de trigo entrecruzadas, como plumas. Entre más rayas hay así cruzadas, que salgan desde la zona central y terminen en la zona externa, es porque hay mayor presencia microbiológica en ese suelo. Recuerde, cualitativo, no sabemos qué microorganismos hay ahí. Cualitativo. Entonces, 5 partes, colores deseables, colores no deseables y sistema radial ideal. Ahora vamos con las terminaciones. Hay 5 terminaciones que son no deseables y una terminación que es la deseable. Terminaciones no deseables: si el croma nos termina en forma de dientes, así como forma de granos de maíz, es no deseable. Puntiagudos, agujas irregulares, dientes puntiagudos, forma de dientes de caballo y formas planas circulares sin ninguna terminación. Esos son 5 terminaciones no ideales. Probablemente ese suelo o ese abono está sufriendo algunas consecuencias. ¿Cuál es la terminación ideal? La que está arriba, en forma de nubecitas, si ven esas curvitas así como de color crema, y esas manchitas negras es humus. Entonces se dice en forma de nubecillas y de lunares enzimáticos. Si un croma nos aparece con esos resultados, estamos hablando de un suelo de excelente calidad. Explotó la vida arriba, explotó la alimentación, microbiología, materia orgánica, minerales. Vamos ahora a pasar a ejemplos de cromas para interpretar lo que estamos. Entonces, vamos a hacer el recorderis. 4 partes importantes: zona central, el ombligo, zona mineral, zona de la materia orgánica y zona enzimático-nutricional. Colores deseables: amarillos, dorados, tonalidades verdosas, cafecitos claros, y colores no deseables: negros, cenizas, pardo muy oscuros, violetas o azulados. Y terminaciones ideales en forma de lunares enzimáticos. Las otras no, pues nos están indicando un estado mal del suelo, de la evolución. Ahora vamos a ver las imágenes. Esto es un suelo de una muestra de suelo de un cultivo, creo que allá habían cítricos, del Mirador. Esto lo hice en Panaca, en el Parque Panaca. Vayan pensando en su mente, ¿qué colores y qué vemos? Vamos a empezar a interpretar. Zona central, ¿existe o no existe? Sí existe, de un color cremoso.
que se desvanece y se integra, ¿sí ve? Se desvanece, hay una armonía, hay armonía. Siempre vamos a grabarnos esta palabra, se desvanece, se integra, se desvanece, se integra a la zona mineral con unos colores dorados, amarillitos. Pasamos a la zona de la materia orgánica. Hay un color cafecito claro, un poquito más oscuro que el de la zona mineral, y de la zona mineral se desvanece y se integra a la zona mineral. Sistema radial ideal, ahí están las plumitas que les decía, las espigas de trigo, salen desde la zona central y terminan explotando al final del croma en nubes y lunares enzimáticos, o sea, buena microbiología que tiene ese suelo, excelente. Y esas manchitas que vamos a indicar aquí, las terminaciones ideales y las manchitas cafés, es el humus que tiene ese suelo. Recuerden que el humus lo fabrican los microorganismos en el suelo, ese proceso de humificación. Esto es un suelo en una finca, entonces esta herramienta de diagnóstico, si yo voy a su finca y me sale este resultado, ¿qué le digo? Suelo de excelente calidad, le compro lo que está ahí sembrado en ese cultivo. Les voy a mostrar un suelo de un cultivo de caña, no digo de dónde, pero un cultivo de caña donde aplicaron unos herbicidas para un control, donde mecanizan. Entonces vamos a ver el resultado. No vemos oxigenación, no vemos sistema radial, vemos colores no deseables, terminaciones planas, no hay lunares enzimáticos, no hay nubecitas. Ese es un croma hecho en 100 mililitros de hidróxido de sodio el 28 de mayo del 2019. No me he vuelto a encontrar suelos así, por eso lo tengo ahí guardado. Estos son análisis cromatográficos de suelos realizados en 50 mililitros de hidróxido de sodio con diferentes resultados negativos. El primero, un suelo altamente mineralizado. Eso es un mineral, parece de una mina. No tiene oxigenación, no se desvanece y se integra la zona mineral a la materia orgánica porque no hay materia orgánica, terminaciones casi que en agujas irregulares, no hay sistema radial, no hay terminaciones, es un croma de un suelo altamente mineralizado, de un cultivo de frijol, ¿Se puede recuperar? Claro, se puede recuperar, pero eso lleva varios añitos, una recuperación de ese suelo. La siguiente imagen es un suelo que se ve en una zona central que no está el color definido porque está compactado, la zona mineral se extiende sin integrarse a la zona de la materia orgánica y la materia orgánica está ahí, pero está momificada. No está haciendo nada porque no hay microbiología que ayude a que se muevan todos esos minerales y se integren con la materia orgánica y exploten en lunares enzimáticos. Este suelo me los pasó una amiga de Belco, Mónica, la ingeniera Mónica que está por ahí. Esto es un suelo de un cultivo de piña, que si podemos ver ahí se alcanzan a ver un sistema radial, pero los colores empiezan a ser no deseables. De pronto, y lo más probable, porque no lo conozco, es que a ese suelo le están haciendo alguna aplicación. Entonces yo digo, empezó el cáncer, empezó la metástasis en el suelo, se empezó a dañar el suelo. Y este es otro de un potrero, lo que les estaba diciendo. Lo más probable es que ese color azul que comenzó a aparecer en la zona casi que externa con la materia orgánica, como los colores azules son no deseables, recuerde que son cualitativos, no sé qué le están aplicando, pero lo más probable es que si es un potrero, le están aplicando de pronto un herbicida para la hoja ancha, lo más probable. Por eso también hay que conocer cuál es el suelo que estamos identificando. Entonces esos son suelos que no están bien, que no tienen salud, que no tienen vida, o que tienen vida y se está dañando o la están empezando a dañar. Vamos a mirar ahora los cromas de la Hacienda Cafetera La Pradera, que han visto los que han hecho el recorrido. Aquí ya hemos realizado 80 análisis cromatográficos, pero le voy a mostrar los que hicimos en el recorrido, aunque ahí hay otros de otros suelos. ¿Cómo estará ese suelo? Vivo, dicen por allá. Oxigenación, vamos a interpretarlo rápidamente. Color cremoso que se desvanece y se integra a la zona mineral con colores amarillos, dorados, que se desvanecen, integra la zona de la materia orgánica y terminan en explosión de lunares enzimáticos y nubecitas y un sistema radial ideal. Este es otro suelo. Estas son las fotos que han visto los que han hecho el recorrido, que han visto en los lotes del recorrido Sí, exactamente.
Ese es otro suelo. Ahí hay unos en 50 y en 100 ml. El Sun, lo que les decía. Entonces, por eso, por ejemplo, el segundo que está ahí, aparece más grande la zona de oxigenación y en el otro más pequeña porque lo utilizo en 100 ml, se empieza a cerrar. Me muestra la zona enzimática nutricional y me cierra la oxigenación. Ya les muestro un ejemplo. Y este es otro croma. No les puedo mostrar todos los 80 porque duramos aquí un tiempo. Mire, excelente, muy buena oxigenación, mineral. Son suelos de excelente calidad con más de 20 años de trabajo de agricultura orgánica. Este es un ejemplo de una finca en Barichara, en la vereda Santa Elena, de cultivo de café. Es el mismo suelo en 4 disoluciones, lo que les estaba diciendo, el Sun. Entonces yo cogí el suelo, preparé 100, 200, 100, todas las disoluciones y a cada una le eché 5 mililitros, 5 gramos, perdón, de suelo y los corrí a la vez. Y a los 8 días esos fueron los resultados. Un suelo de excelente calidad también. El primero en 50 mililitros, mire la zona central y mire el que dice 200, se cerró. Entonces por eso es importante identificar, porque si yo a mí me muestran el suelo que dice 200 y yo digo, uy, un suelo que está compactado porque no le veo oxigenación y tiene minerales y tiene materia orgánica, pero les gusta que es el mismo suelo en 200, o sea, le hice el zoom. Empecé a coger la cámara y a hacerle zoom, 50, 100, 150 y 200. Entonces yo puedo jugar con la cromatografía en mi finca, coger el suelo y hacer una corrida de un suelo en 4 disoluciones. Por eso es importante guardar la contramuestra. Entonces 50, 100, 150 y 200. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cromatogramas de abonos que he investigado por aquí en la región. Eso es un abono de el otro proyecto que tienen aquí en la pradera que se llama la Santa María. Ese es el abono de una finca que se llama El Bijao. En 50 y en 100 es el mismo abono hecho en 2 disoluciones. Parece que fueran 2, ¿cierto? Pero es el mismo. El primero me muestra una zona de oxigenación muy amplia, casi que se interna con la zona mineral, y el segundo ya la cerró. Si lo hubiera hecho en 100 y en 150, lo más probable es que la zona central se hubiera cerrado y me hubiera mostrado más la zona enzimática o nutricional de la materia orgánica. Ese es el abono. Bueno, los cromas de suelos, perdón, los cromas de abonos deben parecerse a un suelo. Por eso, si yo aplico un croma como el que les mostré ahorita, ese es el resultado que me va a dar el suelo. Este es de un proyecto que estaba asesorando de una chica que estaba haciendo lombricomposta. Entonces empezamos a hacerle la evolución, oxigenarlo, a voltearlo, a mirarlo, a analizarlo. Entonces el primer croma es al mes y medio. Mire, ¿cómo está? Se veía como blanco, como crudo, como que eso se estaba integrando. Hicimos volteos, medimos la temperatura, le pusimos el higrómetro, le pusimos el termómetro, tomamos muestras y a los 3 meses mire cómo iba. Y seguimos en ese proceso, en el proceso de compostaje y a los 5 meses ese es el resultado. 5 meses, entonces, por eso yo le digo a la agricultura orgánica, la cromatografía me permite analizar y trabajar también en alianza con la naturaleza. Si usted trabaja un abono y hace todos esos procesos de compostaje, esos son los resultados. Entonces, ese es el mismo abono en 5 meses, mostrando el proceso. Esta es una gallinaza. Entonces, la imagen blanca que ustedes ven ahí es una gallinaza sin ningún proceso de compostaje, sacada directamente de un galpón, pura, y nos la llevamos para el campo. ¿Cómo la identificamos? Yo a veces pasaba por allá por las fincas, iba caminando en la moto y me olía como rico por allá, como a gallinaza. Yo dije, aquí la trajeron pura, qué negociazo. El dueño de la finca, que tiene la gallinaza, le está vendiendo la caquita que tiene para que se la lleve para la otra. Qué negociazo, ¿por qué no la composta? Y al lado está una gallinaza en proceso de compostaje. Eso se logra un mes, mes y medio con volteos, con procesos de compostaje. Entonces la cromatografía es la herramienta de diagnóstico para yo poder analizar ese proceso de compostaje, que puede durar 180 días, a 6 meses, que puede durar 4 meses, 5 meses, dependiendo de las condiciones agroecológicas donde yo esté haciendo ese proceso de compostaje. Alguien me preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo un techo así como este y aquí composto? Pues la temperatura aquí no va a ser lo mismo que si yo tengo de pronto un techo en polipropileno que me genere un poquito más de temperatura, de pronto lo puedo acelerar. Es jugar con esos patrones. Bueno, esta gallinaza, cuando se aplica un cultivo así cruda y se hace de pronto un análisis de suelo y me sale blanco, entonces yo le digo, usted está aplicando urea de origen animal, porque está aplicando algo altamente nitrogenado, sin ningún proceso. Mire, esos son los abonos de síntesis. Ahí está el abono 10-30-10 y el DAP. Entonces esos colores blancos son los que nos muestran en el ombligo, en la zona central. Si ese suelo
comienza a avanzar el blanco, lo más probable es que puedan, o sea, no es que hayan echado un DAP, sino que ese es un ejemplo de los abonos de síntesis. Esto es un abono de síntesis. ¿Qué es? Es una sal, es un derivado del petróleo, son sales. Si ve que ahí no hay ni siquiera integración, ni sistema radial, nada, es una sal. Esos son. Y a todos los abonos comerciales, a todos ya les hice cromatografía, sino que mostré estos dos ejemplos más concretos. Esto es un análisis de un abono comercial que venden en la región. No les voy a decir cuál, pero vale 32.000 pesos. El bulto. Ese es el mismo croma de ese es el mismo abono, perdón, en 4 disoluciones. Dije, voy a jugar con las 4. Entonces ahí está en 50, en 100, en 150 y en 200. Si yo miro, parecen cuatro abonos diferentes, ¿cierto? Parecen 4. Yo le digo, ¿cuál de esos 4 me compra? Usted dice, uy, el de 200 se ve como mejor, como en materia orgánica. Entonces, ¿qué pasa? Como el resultado en 50 no me dice, su resultado está muy extraño. ¿De qué está hecho? Está hecho a base de singenita, que es un mineral que se explota en la Mesa de los Santos, con gallinaza. Eso es todo lo que tiene el abono. Entonces lo hice en 100, lo hice en 150 y en 200, como para que si ve que me cerró, mire el de 50 y el de 100, ahora miremos los otros dos, me cerró el ombligo y me mostró la zona enzimática y nutricional y la materia orgánica, o sea, le hice zoom, como digo en el ejemplo. Y ahora vamos a mirar unos cromatogramas de minerales, Aquí es importante recalcar que los resultados de los minerales, ustedes enseguida me dicen, planos, no sirve, no. ¿Qué es un mineral de una mina? Pues, inorgánico, no tiene materia orgánica y no tiene microorganismos. Entonces los resultados de los minerales siempre deben ser de los colores amarillos, doraditos, cafecitos, no pueden salir por allá lilas, otros colores. Entonces mire, les presento el croma del biochar. ¿Qué es el biochar? Los que han ido por allá a hacer el recorrido, es un mineral. Ese árbol que creció durante tantos años, ¿qué estaba haciendo durante toda su vida? Absorbiendo agua y minerales del suelo y colocándoselos a ese árbol. Entonces, cuando hacemos ese proceso que ya nos lo han explicado, es un mineral. Entonces, imagínense nosotros aplicándole ese mineral. Si yo miro ese color del biochar, ¿se parecen a los colores que estaban en la zona mineral de los cromas de la pradera que les mostré? Se parecen, ese es el mineral que se le está aportando acá. Tendríamos que coger ese biochar y mandarle a hacer unos análisis físico-químicos en un laboratorio para que nos muestren unos resultados cuantitativos. Yo le digo a veces a las personas, los resultados cuantitativos son como el análisis de sangre cuando el médico le dice a uno la sangre y le dice a uno que el colesterol, que los triglicéridos y uno se empieza a asustar, ¿cierto? Y luego el médico le dice, no, voy a hacerle más investigaciones, vaya y tómese una radiografía. Entonces está la radiografía. Entonces el croma por eso se convierte, el croma, en una herramienta de diagnóstico que puesta en manos de un productor y un campesino puede terminar siendo el verdadero certificado orgánico de ese trabajo, de esa honestidad, de ese ejercicio orgánico que está realizando el productor. Al lado está la cal dolomita, todos conocen la cal dolomita, esa es la cal dolomita, excelente mineral. ¿Se lo puedo aplicar a un abono y mezclarlo? Claro, yo siempre le digo a la gente, experimenten, hagámosles cromas y miramos a ver qué resultado nos dan. Esas son unas piedras de río, me fui para el río Mogoticos aquí en Santander y vi como 10 piedras de colores, pequeñitas, me las llevé para la casa y cogí un martillo y las molí y le hice un croma, mire, qué berraquera, minerales. Entre más variedad de colores de piedras, mayor variedad de minerales, harinas de rocas. A veces al lado de mi finca tengo todo, la naturaleza me lo pone al lado y no me doy cuenta. Y al lado está la fosforita. ¿Quién ha escuchado o quién conoce la roca fosfórica? Mira, ahí está, es el resultado. Excelente también. Muy buen mineral, se puede utilizar para los suelos. Y aquí, para terminar, este es el mineral que les estaba hablando, que se da aquí en Santander. Muchos lo conocen como la polialita. No sé si algunos de aquí, los de Santander, lo han escuchado. La polialita. Y la mayoría de ese mineral es el que le echan a todos los abonos comerciales que venden en Santander. Todas las empresas que hacen abonos comerciales le echan singenita. Y al lado, ¿ustedes qué creen que está al lado? ¿Qué es lo que está al lado? ¿Un mineral o un abono? ¿Qué será? ¿Un abono o un mineral lo que está al lado de la singenita? Eso es un abono orgánico hecho con gallinaza y singenita. Yo mismo lo puedo hacer en mi finca, en mi casa.
pueda utilizar. Entonces, la singenita se llama singenita porque yo le decía polialita, pero la UIS hizo una investigación, ustedes la pueden buscar por internet, busquen hallazgos de singenita o polialita en la Mesa de los Santos y les sale una investigación de la UIS de geología, donde hicieron toda la investigación y descubrieron que no se llama polialita, sino singenita. Aquí ahí dice, son sulfato hidratado de calcio y potasio. Ese es el mineral que tiene. Entonces, a veces en nuestra región, nosotros tenemos los minerales y todas las herramientas disponibles para hacer, digamos, esas experiencias. Entonces, yo los invito a que busquen a alguien o que adopten esta herramienta de diagnóstico para su finca, para sus suelos. No es costosa. Se las conté muy rápido, pero no es difícil de hacer. Y cójanla y conviértanla en su herramienta de diagnóstico. Y más adelante, mostrándola, les puede servir como el certificado orgánico de su trabajo, de su honestidad y de, mejor dicho, de su honestidad y de su trabajo en el suelo. Muchas gracias.